tenía que estar ahí en forma personal, pero bueno, tuve una descompensación y no pude viajar, entonces voy a tratar de lucirme el doble, es decir, por el año pasado y por este. Por supuesto, vuelvo a decir que agradezco la invitación y saludo a todos y a todas desde Buenos Aires, Argentina. La idea es presentar un poco el tema de los trastornos del lenguaje escrito, o sea, de las dislexias y sus comorbilidades. Quiero explicarles que hace 42 años que me dedico a hacer neuropsicología infantil y también los últimos 20 neuroeducación, y hace mucho tiempo que ya no doy conferencias. Lo más importante es poder dar lo más parecido, por más que sea mediatizado, en forma personal o mediatizado por un sistema como este, el poder dar una clase. Y entonces quiero aclararles que yo no tengo ningún inconveniente, que al momento que yo vaya avanzando y explicando, ustedes me puedan preguntar, puedan levantar la mano y hacer la pregunta que ustedes quieran, aportar desde su experiencia, no tengo ningún inconveniente. Vuelvo a mencionarles que hace mucho tiempo que pienso que nadie tiene el conocimiento absoluto de todo y mucho menos en neurociencias. Hay muchas personas que se venden y se venden muy bien, pero las neurociencias están en construcción y me parece muy importante que ustedes participen desde su experiencia. Todos tenemos un pedacito o un poquito de ese conocimiento. Entonces no me preocupa que ustedes me puedan interrumpir y, vuelvo a decir, preguntar para ver sus dudas y agregar desde su experiencia. Les voy a mostrar lo primero, ¿no es cierto? Abajo van a encontrar mi correo. Si ustedes quieren lo toman, siempre contesto todas las que puedan ser las inquietudes que tengan eh, con respecto a neuroeducación, a neuropsicología infantil, que vuelvo a decir es mi quehacer desde hace muchos, muchos años. Y si no les contesto enseguida, porque siempre contesto, es por dos motivos. Primero, porque muchas veces me hacen preguntas que yo también necesito buscar. Y por otro lado, algunas veces me hacen preguntas y estoy fuera del país y entonces no contesto. Espero regresar acá, pero vuelvo a decir siempre, es un gusto estar al servicio de la difusión de la neuropsicología infantil, sobre todo en su aspecto clínico y muy particularmente en los últimos años de la neuroeducación. Dicho esto, la idea sería que durante este ratito de tiempo nosotros hagamos un recorrido dentro de lo que es la dislexia, primero desde una introducción, luego ver un poco qué entendemos por dislexia del desarrollo, digamos, o como se llama también dislexia evolutiva, el concepto de comorbilidad, y ir directamente un poco a hablar de la constelación DIS y hablar algunas generalidades muy general sobre lo que es la evaluación y el diagnóstico de esta condición y algunas variables sobre la recuperación de la dislexia o dislexia del desarrollo. Eso sería la idea dentro de este rato de tiempo, y vuelvo a decirlo, con participación muy activa por parte de ustedes, porque el conocimiento se hace entre todos. Eh, Cuando iba a elegir una de las definiciones para iniciar esta charla, tomé esta definición que dice, bueno, la dislexia puede ser un trastorno complejo y aún controvertido, que altere específicamente la capacidad para leer. Por supuesto, como ustedes saben, un autor conocido de origen francés en el año 2015 dice esto, sabiendo que es una definición que podríamos llamar engañosa, ¿no? Lo que trata de decir es que es extraño que aún ahora haya profesionales, docentes o incluso profesionales dentro del ámbito de la educación que duden sobre la existencia de esta condición que es la dislexia. Yo conozco muy bien, de alguna manera, lo que pasa en Ecuador porque muy frecuentemente viajo allá, muy frecuentemente tengo contacto con universidades de allá. De hecho, fui profesor durante mucho tiempo en la Universidad Central del Ecuador del doctorado en neuropsicología infantil.
Y conozco, ¿no es cierto?, que también pasa esto un poco como en Argentina. Hay una parte importante de los profesionales, ¿no es cierto?, también en el ámbito de la educación, donde algunos no están de acuerdo y otros no conocen el cuadro. Esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Hay que tratar de revertirlo en este tiempo, porque en todos los países, ¿no es cierto?, bajo diferentes formas de encarar la educación, diferentes formas de encarar lo que sería el aprendizaje o la enseñanza de la lectoescritura, ustedes van a encontrar niños que tienen dificultades disléxicas, que pueden ir desde un 5 a un 10% de la población escolar. Un 5% generalmente relacionado hacia las lenguas transparentes, como es el español o como es el italiano, y un 10% de la población escolar, como en el caso de las lenguas opacas, el caso del inglés o del francés, entre otros. Y esto merece la pena decir y tener en cuenta, porque la respuesta a esta dificultad sobre todo debe surgir desde el ámbito de las neurociencias, pero muy particularmente desde el ámbito escolar, desde el ámbito de la educación. Si el docente no ayuda, no acompaña a estos niños o niñas con esta condición, ninguno, ¿no es cierto?, va a poder avanzar. Es una condición que no trata especialmente el médico, no trata especialmente el pediatra, no trata especialmente el neuropediatra, sino básicamente es una relación muy estrecha entre la neuropsicología infantil, la neuroeducación, que se empieza a establecer como muy importante, que la educación tome las bases de las neurociencias. La pedagogía, la didáctica prácticamente son saberes intuitivos. Solo de las neurociencias puede surgir un grupo importante de conocimientos que pueden ser aplicados hacia el aprendizaje y hacia la educación. Y por otro lado, por supuesto, el propio aporte que el docente tiene que hacer en el ámbito escolar y aún también con recomendaciones de tipo familiar. Por eso es que elegí este tema, por ser el DIS más conocido y el DIS más diagnosticado, y quizá el que mejor, junto con las discalculias, deberían conocer los docentes para intervenir. Por eso cuando acá aparece la definición y dice que de alguna manera todavía es controvertido, es lamentable. Ya deberíamos conocerlos todos y deberíamos estar a favor de la solución de este problema o de esta condición por parte de los docentes. Y por supuesto también hay parte de la pediatría que debe estar comprometido también con esto. Voy a comenzar entonces haciendo una clasificación, si ustedes me permiten, de los orígenes y las características de las dificultades del aprendizaje. En esto he querido tomar, adaptado, junto con la doctora Eusebio, que me acompaña en la institución desde hace mucho tiempo como directora, un trabajo del doctor Vlado Valdivieso, un viejo amigo chileno, que ha trabajado también mucho junto con nosotros sobre cuestiones que tienen que ver precisamente con investigación en dislexia. Y él hace muchos años, si bien vuelvo a decir está adaptado, hablaba de que todo el colectivo de niños, todo el conjunto de niños con dificultades podrían entrar en el marco general de lo que llamamos bajo rendimiento escolar, lo que también algunos autores, entre ellos españoles, llaman fracaso escolar. Dentro de ese conjunto de niños con dificultades, encontramos tres grupos bastante bien definidos. Un grupo de esos niños tiene trastornos cognitivos específicos, es decir, hay un área cerebral que está disfuncionando. Es decir, si nosotros tomaríamos como modelo posible la idea de un cerebro que trabaja a través de módulos, que es una posible forma de interpretación, vamos a ver ahí que es un módulo que está disfuncionando, mientras que el resto de los módulos funcionan bien. Eso trae como consecuencia que el niño o la niña tenga un trastorno de orden o verbal o no verbal. Verbal cuando estaría más afectado
por disfunción, por llamarlo de alguna manera, para no utilizar términos más específicos como lesión cerebral o daño cerebral, y tener que explicar esto quizá en un ámbito muy heterogéneo, preferimos entonces hablar de disfunción cerebral, englobando todo, ¿no es cierto? Y entonces tenemos niños que están más afectados en el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto?, más productor del lenguaje, también del lenguaje lectoescrito, y ahí aparecería entonces lo que podría ser las dislexias, que está ahí remarcado en color naranja, simplemente porque es el tema que hoy voy a tratar de desarrollar junto con ustedes. La discalculia, que sería el trastorno en la adquisición de las matemáticas básicas, el hecho del TELO, que es el trastorno específico del lenguaje oral, es decir, también a la dislexia algunos llaman TELE, ¿no es cierto? Y los trastornos no verbales, que afectan más lo que puede ser el funcionamiento del hemisferio derecho, en la mayoría de los niños y niñas diestras, de preferencia lateral diestra, y por lo menos el 70% también de los niños zurdos. Sería una disfunción más de orden, como digamos, de hemisferio derecho, y eso tendría más problema el niño, quizá en los aspectos psicomotores, o si ustedes quieren, en los trastornos a nivel motor, como puede ser el trastorno en la coordinación motora, las disgrafías, pero en el sentido motor, y todo ese grupo constituyen lo que llamaríamos trastornos específicos de aprendizaje, ¿no? En esto ya me quiero adelantar. La idea de hoy y lo central es mencionarle que quizá lo de específico esté hoy de alguna manera en dudas, ¿no? Ya sabemos que la dislexia o la discalculia son más específicas que otros trastornos, pero ya no es la idea de que solamente un niño disléxico tiene problema en la adquisición de la lectura. Comienza teniendo problema en la adquisición de la lectura, rápidamente lo extiende a la escritura, que ustedes saben que en el español es semitransparente, ¿no es cierto? Y próximamente, en la medida que va evolucionando, el problema que era específico para leer y escribir se convierte en un problema general y para el aprendizaje, y a partir del problema general, ustedes saben que aparece asociado problemas de conducta, problemas de ausentismo al colegio, problemas en relación a la familia, que muchos países, como el caso de Argentina, erróneamente trató como digamos, como punto básico o como punto central, mientras que primitivamente el problema que había originado eso era el problema de aprendizaje. Muchos niños que sufren de miedo a la escuela, el miedo a la escuela, a diferencia de la fobia escolar, son aquellos niños que no quieren ir a la escuela o se niegan, no por cuestiones de no quererse desprender del cuidador principal que puede ser la madre o el padre, sino que no quieren ir a la escuela por algo que pasa en el ámbito propiamente escolar. Y muchas veces lo que pasa en el ámbito escolar es que el niño tiene dificultades para la adquisición de los aprendizajes. Por eso que con el tiempo no quiere confrontar eso con sus compañeros y prefieren ya no ir. Y vuelvo a decir, el gran error de eso ha sido tratar el problema ese como problema primario y no el problema primario que es realmente la dificultad de aprendizaje. Entonces, ahí tendríamos un tipo de dificultad muy particularizada, más particularizada, quiero decir, con respecto a la lectoescritura o a la adquisición de la lectoescritura. Pero por el otro lado, aparecerían niños con déficits en procesos superiores. Ahí ya no es un módulo el que está disfuncionando, sino un conjunto de módulos, y eso va a hacer que el niño tenga aprendizaje lento, que como concepto siempre se pone en duda. Ustedes saben, en la década del 90, el Ministerio de Educación, bajo este esquema, el Ministerio de Educación de Chile, bajo este esquema, manda a preguntar a los colegios qué porcentaje del 100% de los niños tenían dificultades, qué tipo de dificultad de aprendizaje tenían. Es decir, el 100% era obviamente los niños con bajo rendimiento escolar, y
De esa encuesta, el 22%, que era lo máximo, tenían aprendizaje lento, ¿no? Entonces, inmediatamente Chile comienza a hacer algo con respecto a eso, después se da cuenta que en la curva normal de aprendizaje, los niños con aprendizaje lento, que son niños que solamente tienen problemas en la adquisición del aprendizaje, no tienen retraso en otros niveles, ¿no es cierto?, como el caso de la dismadurez, que son niños que no solamente son lentos para el aprendizaje, sino que también aparecen con hallazgos de orden neurobiológico, por ejemplo, el retraso en la aparición de la dentición, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del aprendizaje lento, se dieron cuenta que hay niños que con una mínima ayuda, ¿no es cierto?, se pone al nivel de sus compañeros en aproximadamente un año de trabajo. Por otro lado, por supuesto, las formas más impactantes, ¿no es cierto?, si se puede decir así, de retraso en los procesos superiores es la discapacidad intelectual, que por supuesto en el año 2000, cuando fue hecho esto, no se llamaba de esta manera, ¿no es cierto?, impulsado por el DSM-4TR de ese momento, o sea, el texto clasificador de los trastornos del neurodesarrollo, entre otros, ¿no es cierto?, entre otros textos clasificadores, hablaba de retraso mental. En el año 2013, con la aparición del DSM-5, que es para los que no lo conocen, sería un texto que estadístico y que clasifica los trastornos mentales, en realidad serían los trastornos cognitivos, ¿no es cierto? Cambia la nomenclatura y aparece la idea de discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual hoy es evaluada no solamente desde el punto de vista del nivel de inteligencia del niño, sino también desde el punto de vista más importante, que es la adaptación del niño a su medio familiar, a su medio escolar. Entonces, el eje que antes se centraba en la inteligencia general, hoy se centra en los factores adaptativos. No obstante eso, todo ese grupo de condiciones, el aprendizaje lento, la dismadurez, la discapacidad intelectual, no trae un problema específico de aprendizaje, sino una dificultad general en el aprendizaje. Es decir, todas las áreas de aprendizaje aparecen con un retraso con respecto a la media de los, digamos, niños que no tienen dificultades. Entonces, la primera discriminación, que en el caso de las dislexias está más circunscripta al aprendizaje de la lectoescritura, al automatismo del aprendizaje de lectoescritura, mientras que en los déficits superiores el problema es más general y abarca los diferentes conocimientos o áreas de conocimiento. Y también puede aparecer el aprendizaje interferido. El aprendizaje interferido supone decir algo así como, si no tenemos un desarrollo neurotípico o, como decíamos antes, normal, o a través de lo que es el niño sano. Algo pasó, ¿no es cierto?, que interrumpe ese desarrollo. Por eso es interferido el aprendizaje. Este puede ser el caso del trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, que puede, digamos, extenderse a diferentes niveles del aprendizaje. El niño distráctil es, sobre todo cuando la distracción no solamente es selectiva, sino sostenida. Ustedes saben que hay diferentes tipos de atenciones. Cuando afecta la atención sostenida, ¿no es cierto?, el niño no solamente no aprende lectoescritura por desatención, sino que tampoco aprende matemáticas, ni tampoco está muy atento hacia las clases donde se le puede enseñar artes ni música, ¿sí? Y el problema vuelve a ser una dificultad de orden general para aprender. También, por supuesto, están las alteraciones emocionales o las desviaciones conductuales. Para nosotros, cuando aparece un niño que tiene una alteración emocional muy importante, el problema no es específico, el problema es general. El niño muchas veces no quiere ir al colegio y cuando va al colegio no participa de ninguna de las actividades. ¿Por qué? Porque la alteración emocional, ¿no es cierto?, abarca, irrumpe sobre todos los aprendizajes. Por eso también hablamos de que la dificultad o el problema es general para aprender y no específico. Y las deficiencias sensoriales y motoras, creo que es un área que ha venido siendo muy trabajado, ¿no es cierto?, a comparación de cuando aparecía este cuadro a principios de los 2000, si bien está, vuelvo a decirle, retocado, ¿no es cierto?, o adaptado.
este área de déficit sensorial y motor ha sido trabajado mucho y ustedes saben que hoy hay niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿no es cierto? Pero con todas las prótesis, sobre todo hecho con ingenieros que manejan junto con neuropsicólogos y con neurocientíficos, han hecho la posibilidad de que niños puedan escribir soplando sobre un computador, cosa que no se pensaba. Parece lo que se llama el lenguaje alternativo o la comunicación alternativa, que le ha dado enormes posibilidades. Entonces, también tenemos que mencionar que supuestamente, ¿no es cierto?, pese a eso, cuando el niño tiene dificultades, esas dificultades van a ser generales. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Dentro de los aprendizajes interferidos, creo que donde más se trabajó en los últimos años con el acompañamiento de los ingenieros, ¿no es cierto?, es en el trabajo con las prótesis que se le pueden dar a los niños con déficit sensoriales y motores. Bien, espero que me estén escuchando y entendiendo bien. Si no, por favor, pregúntenme o háganmelo saber. Siguiendo con esto, quiero mostrarles que dentro de los trastornos específicos del aprendizaje, que hoy podemos decir no son tan específicos, va a haber una fuerte convergencia. ¿Convergencia entre qué? En los trastornos específicos de aprendizaje, de alguna forma, muestra la convergencia hoy de los trabajos muy especialmente traídos de las neurociencias. Dentro de la neurociencia ha hecho un enorme aporte la neuropsicología infantil, también algunos llamados neuropsicología del desarrollo o neuropsicología pediátrica. Ha hecho un aporte importante la pedagogía y la didáctica, y por supuesto dentro de las ciencias cognitivas ha hecho un aporte muy importante la psicología cognitiva. Por la psicología cognitiva, ustedes saben que hoy sabemos que existe más de un tipo de atención, sabemos que existe más de un tipo de memoria. Estaba escuchando recién al doctor que me precedió, de alguna manera esbozó lo que son funciones ejecutivas, cuando, si bien es un constructo psicológico, se apoya indirectamente en el funcionamiento de zonas prefrontales, ¿no es cierto?, que él de alguna manera señaló en ese esquema. Eso es fuertemente el aporte de la psicología cognitiva. Hoy está trabajando también enormemente, por ejemplo, en los trabajos de percepción visual, señalando que la realidad no existe. Nosotros vemos lo que queremos ver, la percepción visual no es lo que viene de abajo para arriba, es decir, no es lo que vemos, sino lo que el cerebro quiere ver, y eso es importantísimo para entender la nueva forma que debemos enfocar el aprendizaje, ¿no es cierto? Es un 100% de giro si uno piensa que lo que uno ve no es aquello que viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Cambia los puntos de vista y los podemos mencionar esto incluso desde la psicología cognitiva experimental o la neurociencia cognitiva experimental, que es una cosa bastante compleja, ¿no es cierto?, y que trabaja a nivel experimental. No solamente trabaja a nivel de desarrollo teórico, sino hace claramente experiencias, en este caso, no son cruentas, ¿no es cierto? Entonces hace experiencia con niños, hace experiencias científicas también con adultos o con personas con diferentes condiciones, por ejemplo, con adultos con lesión cerebral, etcétera, etcétera, que nos termina haciendo pensar de vuelta, bueno, realmente cómo funciona el cerebro. Y un montón, ¿no es cierto?, de veces pensar que hay que ser muy cuidadoso cuando uno escucha algunas presentaciones, ¿no es cierto?, porque fácilmente los maestros, sobre todo, se convencen de cosas que podemos llamar hoy neuromitos, cuando aparecen imágenes, ¿no es cierto? Las imágenes, sobre todo cerebrales, impactan en los docentes. Lo que menos impacta son las palabras, lo que impactan más o menos son los gráficos, y lo que termina impactando enormemente son las imágenes. Paradójicamente, siempre comento, las imágenes no son entendidas, ¿no? Porque si uno está dentro del ámbito de las neurociencias, es muy difícil interpretar imágenes, entonces muy rápidamente uno puede expresar tales cosas como, fíjense esta imagen, acá se ve activo tal cosa y después de hacer tal cosa,
que generalmente es un neuromito, ¿no es cierto? Es decir, una falsa verdad, no una mentira, una falsa verdad, van a ver otra imagen que aparece algo mucho más iluminado, generalmente en colores cálidos, como son los naranjas o los amarillos, y uno dice, ahí se ve que tal tratamiento, tal intervención dio tal resultado y es beneficioso. Ojo con esto, porque también desde mi comienzo hace 42 años que nos podíamos nombrar, por ejemplo, en un congreso de psicología o de psicopedagogía, lo que era la neurociencia, hoy se ha puesto de moda y una persona con 6 meses de curso dice que es neurocientífico o hace neuropsicología. Mucho de ello está en lo que llamamos neuromarketing, ¿no es cierto? O neuroventa de algunos productos que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces siempre recomiendo a los maestros, ojo con los neuromitos. ¿Por qué esto? Porque generalmente los maestros, los docentes que más creen en las neurociencias, es los maestros que más fácilmente pueden ser engañados. Los maestros que no creen en nada, entre ellos tampoco creen en la neurociencia, no, uno les puede intentar vender cualquier cosa, no compran nada. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿no es cierto? Vuelvo a decirle el panorama que nos ha permitido centrarnos en lo que son los trastornos específicos de aprendizaje. En esta convergencia entre pedagogía, didáctica, psicología cognitiva, neurociencia y neuropsicología infantil, encontramos más que nunca los trabajos dentro de los trastornos específicos del aprendizaje. Y dentro de esto aparecerían las constelaciones de las dificultades de aprendizaje. Ustedes fíjense, ¿no es cierto?, siguiendo con lo que habíamos mencionado antes en el esquema, que acá aparecen las dificultades de aprendizaje como centro y rodeado a eso muchas de las cosas que yo mencioné antes. La discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje oral. Quiero aclarar algo, hay niños que tienen trastorno del lenguaje oral y que lo trasladan a la lectoescritura, y hay una parte de niños que tienen trastorno en el lenguaje oral que no lo trasladan a la lectoescritura como condición o como problema. ¿Por qué es esto? Ustedes saben que a lo largo de la filogénesis, hace más de 200.000 años que el hombre o la especie humana se comunica a través del lenguaje. Creo que 2 millones de años prepararon al cerebro a lo largo evolutivo para que pudiese hablar. Entonces, cuando un niño nace, ya nace con prerequisitos genéticos para el lenguaje oral, y un niño simplemente expuesto al lenguaje, ¿no es cierto?, expuesto a personas que le hablan, y no teniendo problemas de orden neurológico, ustedes van a ver que el aprendizaje del lenguaje es incidental, no es propositivo, y el niño termina hablando, muchas veces pese a que uno quisiese que no hable. El niño va a terminar hablando y va a terminar comunicándose a través del lenguaje. No pasa esto con la lectoescritura. Hace aproximadamente 6.000 años que a lo largo de la filogénesis uno escribe, ¿no es cierto?, y lee. Es decir, es un hallazgo a nivel del desarrollo mucho más reciente. 6.000 años en la filogénesis no son nada, y ustedes fíjense que los últimos 3.500 años uno escribe con sistema fonológico, que es realmente un hallazgo impresionante, representar un fonema con un grafema, y que ustedes tengan un grafema y inmediatamente le adjudican un sonido y puedan leer. Eso es mucho más reciente, 3.500 años, y eso hace que el cerebro no venga preparado para la lectura, no hay genes que tienen que ver con la lectura, ¿no es cierto? Entonces necesitan que el niño no solamente tenga una evolución esperable dentro de las funciones neuropsicológicas, sino que como es un requerimiento altamente social, altamente cultural, necesita que el niño vaya al colegio y encontrarse un docente que tenga un método para poder enseñar a leer y escribir. Y ahí entonces se cumplirá, si el niño no tiene dificultades, bajo cualquier método que utilice el docente. Por supuesto, sabemos que en el español, vuelvo a decir que es una lengua transparente, quizás los mejores métodos sean los fonológicos, pero si ustedes lo saben manejar, el niño va a aprender sin ningún problema. El que va a tener dificultades es ese 10% de la población escolar que siempre tiene dificultad, bajo cualquier método, bajo cualquier docente, ¿no es cierto? Y en todos los países y en todos los idiomas, que es a lo que ustedes le tienen que prestar atención.
También es cierto que hay niños con trastorno del espectro autista que pueden tener dificultades y las asociaciones que hay entre esos cuadros. Hay niños epilépticos que pueden tener dificultades, ¿no es cierto?, para el aprendizaje, y hay niños epilépticos que con la medicación y con la mantención de la medicación es suficiente y el niño aprende sin dificultades. Y también hay niños que tienen dificultad de aprendizaje teniendo alto potencial, ¿no es cierto?, de aprendizaje. ¿Por qué? Pues lo que antes llamábamos niños sobredotados es decir, cuando su nivel de inteligencia y creatividad es muy grande, y ahí generalmente es que las dificultades de aprendizaje comienzan a asociarse a que el niño se aburre y comienza entonces a tener dificultades. También, por supuesto, aparecen síndromes digenéticos, ¿no es cierto?, es decir, cuya causa está bien diagnosticada a nivel genético. El caso del síndrome de Williams, el más conocido, el síndrome de Down, ¿no es cierto?, el cromosoma frágil, todas las formas, ¿no es cierto?, de cuestiones sindrómicas, condiciones sindrómicas, que podrían hacer que afecte, en ese caso también, el aprendizaje. Y quedó por fuera, de alguna manera, la dislexia, la disortografía y la discalculia, que de vuelta vuelve a estar más relacionado, más específicamente, a un nivel, ¿no es cierto?, de conocimiento más acotado, el de la lectoescritura y el de las matemáticas. Pero vuelvo a decir, lo que estoy tratando de mostrarles, ¿no es cierto?, es que empieza a haber asociación entre las dificultades, y lo que comienza siendo una dislexia termina convirtiéndose en un serio problema para el niño. Por eso decimos la dislexia no es tan específica. Tiende a convertirse, si uno no lo trata, a un problema general y muchas veces muy grave, ¿no?, que incluso muchas veces saca al niño del sistema escolar, lo excluye del sistema escolar y muchas veces lo excluye para siempre, pensando que a un niño que puedan ser disléxicos, ¿no es cierto?, si ustedes lo acompañan, puede llegar a completar con las ayudas, con las recomendaciones, con el trabajo suficiente, incluso terminar la universidad y recibirse en cualquiera de las carreras. Pero la cuestión es cómo lo van a acompañar ustedes. Vuelvo a decir, por eso he tratado de elegir este tema. Y entonces ustedes fíjense, en las dificultades de aprendizaje tenemos como un gradiente que va de qué selectivo, ¿no es cierto? Es decir, está más relacionado a la lectoescritura en este caso. Una característica es duradero, no cede, no cede fácilmente ni siquiera a los tratamientos, y ni siquiera a los muy buenos tratamientos, ¿sí? Es decir, que es una condición duradera en el tiempo, es una condición, ¿no es cierto?, que hay que trabajarla, y si rápidamente ustedes tienen un niño que aparentemente tiene dislexia y con un tratamiento corto y leve cede y se pone a nivel de sus compañeros, realmente eso no era una dislexia. Ese niño tenía un retraso a nivel del aprendizaje, en este caso de la lectoescritura. Nosotros estamos de acuerdo en nuestro equipo de trabajo que los retrasos también existen, ¿no es cierto? Generalmente es a lo sumo un año por debajo del nivel escolar que se espera del niño, en este caso en lectoescritura, y ustedes van a ver que en 6, por ejemplo, meses de tratamiento cede rápidamente, mientras que la dislexia se resiste a ceder. Por eso el eje de los trastornos específicos del aprendizaje no es tanto lo selectivo y tal vez lo duradero, sino lo resistente. Por eso está remarcado. Antes lo centrábamos más en la exclusividad, ¿no es cierto?, en lo específico. Hoy lo centramos en lo resistente. Y aún vuelvo a decirle resistente, no porque sea grave o severo, resistente aún cuando es leve el caso de la dislexia. Hay que implementar, ¿no es cierto?, una serie de avances a nivel terapéutico o a nivel reeducativo o enmendativo, o como ustedes lo quieren llamar, pues no podemos discutir el término, ¿no es cierto? Pero hay que implementar algo con respecto al niño, a la familia y a la escuela para que eso pueda más o menos avanzar. Y entonces uno puede decir, bueno, pero ¿está de moda hablar de dislexia? Desde luego que no, ¿no es cierto? El primer trabajo de este autor, ¿no es cierto?, inglés,
que algunos dicen, bueno, era pediatra, otros dicen neuropediatra, otros oftalmólogo. Bueno, se perdió un poco en la historia lo que era, ¿no es cierto? Lo importante es que en Inglaterra va a ser el primer autor en 1896 que hace la descripción de un niño que era Percy F., que, de 14 años, que el problema central que tenía era el aprender a leer y escribir, y no tenía ningún otro problema. Es muy particular la descripción que hace el médico sobre este niño y que publica en su momento, ¿no es cierto? Y muy interesante, aunque aquí no está, la descripción que hace el propio niño. El propio niño, Percy diría, sí, algo así como si no tuviese problema en el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no es cierto? Sería quizá el primero del grado, estaría sobre mis compañeros, pero tengo claramente que esto es lo que me pasa y que no puedo superar. Interesantísimo porque empieza a mostrar, primero, ¿no es cierto?, que el niño era muy consciente de su problema, y al ser consciente de su problema pasa dos cosas: o intenta hacer algo por esa dificultad, ¿no es cierto?, o directamente se abandona, porque a diferencia de otras condiciones, como puede ser la discapacidad intelectual, el niño sabe qué es lo que le pasa, y al saber qué es lo que le pasa y saber que no lo puede superar, hace secundariamente lo que habíamos dicho, los cuadros más bien de orden conductual, ¿no? O de baja autoestima, que es otra de las cuestiones, ¿no es cierto? Es difícil en neurociencia utilizar términos técnicos porque un exceso, digamos, la autoestima es, como diría, ¿no es cierto?, algunos autores, entre ellos Aristóteles, ¿no? Lo mejor es el justo medio, porque la autoestima cuando es baja es terrible y cuando es elevada es agresividad. ¿Sí? Entonces hay que tener también cuidado con los términos que utilizamos, sobre todo cuando primero tienen un fuerte recorrido en la filosofía, antes de llegar, por ejemplo, a la ciencia. Bien, entonces, en este caso, estaba este niño, solamente hay un autor que es Berlín, ¿no es cierto?, en Alemania, que habla antes que este médico sobre dislexia, pero en ese caso era un paciente adulto que era digamos, un normolector y que por una cuestión, un acontecimiento de orden neurológico, pierde esa posibilidad. Pero entonces nosotros eso llamaríamos alexia hoy, ¿no? No dislexia, y en este caso, el primero que sí habla en un niño, por lo menos en Occidente, es el inglés. Bien, a partir de ahí ustedes van a ver que hay una evolución terminológica enorme, que es toda esta, que pasa lo mismo que si estaríamos hablando de trastornos específicos del lenguaje, ¿no? del TELO que habíamos dicho antes. Va a haber un montón de autores, ¿no es cierto?, del área clínica o de la investigación, que intentan ponerle un nombre que no es azaroso, sino que es el que cree que mejor caracteriza a esa dificultad. Entonces van a ver, por ejemplo, a Orton en Estados Unidos llamando a la dislexia estrefosimbolia, que quiere decir símbolos invertidos, ¿no? La posibilidad de leer el por le, ¿no es cierto? Y así, o ver la B larga como si fuese una D, o la P por la Q, ¿no es cierto? Eso es una forma de ver los símbolos invertidos, ¿eh? A eso lo llamó estrefosimbolia. Por supuesto, da una explicación neurológica que en realidad hoy no se aceptaría como tal, pero el mérito enorme de Orton es asociar que a ese niño que aparentemente invertía cuando leía algo tenía que ver la parte neurológica. Los autores anteriores que nominan ceguera verbal congénita, severa verbal congénita familiar, ponían más el acento en el aparato visual. Y Orton pone el acento, fue el primer autor que pone el acento en el desarrollo de la dislexia en relación a lo neurológico. Bueno, después hay un montón de términos más, legastenia, que está por ahí abajo, que es la traducción de algunas veces algunos trabajos alemanes que en vez de decir dislexia utilizan legastenia, hasta hoy que podemos hablar de dislexia del desarrollo, dislexia evolutiva o simplemente dislexia, ¿no? Señalando esto como un trastorno del neurodesarrollo. Bien. Dentro entonces de las dificultades del aprendizaje, vamos a encontrar que este grupo que está formado
por trastornos específicos de aprendizaje, donde empezamos a dudar de la especificidad, integrado por la dislexia, la disgrafía y la discalculia, muchas veces, la mayoría de las veces, no se aparece en solitario, no aparece en solitario, aparece relacionado a otra condición del neurodesarrollo, si ustedes quieren, a otro trastorno del neurodesarrollo. A eso llamamos comorbilidad. La comorbilidad puede tener dos tipos diferentes, ser homotípica o heterotípica. Homotípica cuando está dentro del mismo grupo clasificatorio, heterotípica cuando corresponde a otro tipo de clasificación o a otro tipo de dificultad, ¿no? Que no está dentro del mismo grupo. La mayoría de las veces, ¿con qué está asociado la dislexia? Por supuesto, con disgrafía. Ahí está tomado como el trastorno motor de la escritura. La disortografía ahí está dentro de la dislexia. La discalculia como trastorno en la adquisición de las matemáticas básicas, pero también puede estar asociado a trastornos de la comunicación. En ese caso ahí aparece el trastorno específico del desarrollo del lenguaje, que en términos más modernos es trastorno, lo que habíamos llamado TELO, es decir, el trastorno del lenguaje oral. Las dislalias, cuando dejan de ser funcionales para ser patológicas, ustedes saben que el niño a lo largo del desarrollo va incorporando diferentes fonemas, es decir, nace con la posibilidad de poder decir todos los fonemas, ¿no es cierto?, creados para todos los idiomas, y al revés de lo que uno piensa, en vez de activarlo, lo desactiva, para quedarse por plasticidad cerebral afianzado en los fonemas que le interesa para la lengua materna, o sea, para la lengua que va a utilizar, ¿sí? En ese caso, ¿no es cierto?, el niño tendría dislalias que son funcionales y van a ir desapareciendo, y ustedes van a ver más o menos a los 4 años y medio, que ya la fonología, o lo que podríamos llamar la fonética y fonología, está limpia, y el niño puede pronunciar y decir todos los fonemas y se entiende perfectamente. ¿Qué es recomendable? Por supuesto que si queda algún resabio de trastorno a nivel fonético o fonológico, sobre todo cuando es fonético, lo fonológico es difícil de ceder. Cuando es fonético, que sería, por ejemplo, el niño que no puede pronunciar la R, sobre todo doble vibrante, ¿no es cierto?, que generalmente reemplaza por sonidos que tienen puntos de articulación muy cercanos, como la L o la D. Entonces se ha visto, en el caso de ustedes creo que llaman logopedas, en el caso nuestro fonoaudiólogos, para que trate de trabajar y que el niño entre sobre lo que nosotros llamamos a la escolaridad primaria, o sea, a los 6 años, sin problemas a nivel fonológico, ¿no? O fonético. No obstante eso, vuelvo a decir, un niño puede tener leves problemas fonéticos y no llevar eso a la lectoescritura. No es sinónimo hablar que escribir o hablar que leer. Ya lo expliqué eso un poco antes. Y después también tenemos los trastornos, M serían los trastornos motores o de la coordinación motora. Ahí encontramos 3 tipos de trastornos. Uno directamente relacionado a la coordinación motora, ¿no?, a lo que antes llamábamos niños torpe motor o dispraxias en el vocabulario típico francés. Y los niños con tics, sean tics fónicos, tics motores, que son más comunes, o las formas combinadas, que serían las más graves, el turetismo, el Gilles de la Tourette, la condición Tourette, ¿no es cierto?, que es muy importante para tener en cuenta hoy ese tipo de tics que relacionan tics motores con tics fónicos, y algunas veces también el niño o incluso el adulto tiene coprolalia, es decir, dice malas palabras o malas frases que son como automáticas, no son idea de ofender ni nada, sino que son descargas, deben ser tratados. Son niños que la pasan muy, muy mal porque se dan cuenta de esa dificultad y son rechazados por sus compañeros.
y nosotros, por ejemplo, acá ya tenemos en la Argentina, en este caso, sí, no sé, realmente lo mismo pasa en Ecuador, hay neuropsicólogos de niños y neuropediatras especialmente, digamos, preparados para tratar niños con Gilles de la Tourette o con turetismo, ¿no? Que es más grande el número de lo que uno esperaba. Entonces, acá entonces vemos el cuadro de comorbilidad, y cuando ya empiezo a mencionarle, fíjense que la dislexia, perdón, no es tan simple, siempre aparece combinada la mayoría de las veces con otras cosas. Esto es lo que hoy, me voy a adelantar por las dudas no llegar, es lo que llamamos niños multidis o multidiagnóstico. Y es importantísimo porque no se tiene que hacer solo el diagnóstico principal, sino el diagnóstico comórbido, el diagnóstico de lo que acompaña. Entonces, fíjense que también cuando hablamos de diagnóstico, estamos refiriéndonos a cosas muy específicas. Cuando uno le pregunta a un profesional o el docente le pregunta al profesional del área de la salud, ¿qué diagnóstico tiene este niño? Está haciendo una pregunta general. En realidad hay diferentes tipos de diagnóstico. Fíjense, dos grupos grandes. El diagnóstico diferencial, que significa decir qué es eso, qué es esa condición con respecto a otra, que posiblemente se parezcan en la, ¿cómo les podría decir?, en la manifestación externa, ¿no? Un niño se puede ser muy ansioso y entonces moverse mucho, ser muy activo, excesivamente activo, diríamos descargando por el polo motor, y un niño con déficit de atención, con hiperactividad, a predominio hiperactivo, impulsivo, se comporta de la misma manera. Entonces eso es como la punta del iceberg. Uno está viendo la cuestión conductual, lo que hay que ver en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y después tenemos el diagnóstico positivo, ¿sí? El diagnóstico de lo que es. El diagnóstico positivo, a su vez, puede ser un diagnóstico sindrómico, que es el diagnóstico de los síntomas y los signos y los síntomas. Recuerde siempre, los síntomas es lo que dice el paciente que le pasa, los signos son más objetivos y pueden ser evaluados desde afuera, ¿sí? Y un montón de estos niños, por ejemplo, tienen signos neurológicos blandos o leves, ¿no es cierto?, que hay que salirlos a rastrear. ¿Por qué? Porque el niño no habla de signos, los padres no hablan de signos, no hablan de síntomas, los docentes no hablan de signos y los pediatras tampoco. Entonces hay que salirlo a buscar para que aparezcan esta serie de signos sutiles que acompañan estas dificultades, ¿no? Por eso se llaman signos menores, signos pastel, signos blandos. No quiere decir que el signo no es importante. Está comparando ese signo con signos mayores neurológicos que no darían ninguna duda de que esa dificultad es neurológica. Por ejemplo, si un niño convulsiona, ¿no es cierto? Entonces la convulsión, ¿no es cierto?, muestra claramente que el engrama es de orden neurológico. Acá el signo es sutil, pero es muy importante en el diagnóstico. No es menor porque es menor en importancia. Es menor si yo lo comparo con un signo mayor, ¿sí? Entonces eso también hay que saberlo e irlo a buscar. Entonces ahí tendríamos un diagnóstico que no se puede dejar de hacer, que es el diagnóstico sindrómico, y con eso, es decir, que sería el conjunto de signos y síntomas, yo puedo perfilar un tratamiento para ese niño disléxico y sus comorbilidades. Por otro lado, tenemos el diagnóstico, tanto el diagnóstico positivo, lo que sería el diagnóstico etiológico, que es el diagnóstico de la causa, ¿no? Por supuesto, es el diagnóstico propiamente médico. Si yo conozco la causa, inmediatamente voy a la terapéutica, que es lo que va a ir justo con respecto a esa etiología. En neuropsicología hay muchas veces que el diagnóstico etiológico, lo mismo pasa en neuropsicología clínica de adultos, no se puede hacer porque no se conoce la causa que lo originó. Fíjense ustedes, un 25% de los niños y de los adultos bajo condición de discapacidad intelectual está bien nomenclado
aparecen todos los ítems que le corresponde al diagnóstico, y sin embargo uno pide estudios complementarios. Los estudios lo pueden pedir a países muy avanzados en cuanto a estudios de complemento médico, muchas veces bajo la guía del neuropediatra y del neuropsicólogo, y sin embargo vuelven y le dicen no encontré la causa. Esto quiere decir que en ese grupo de niños con discapacidad intelectual, al no encontrarse la causa, el problema, por ejemplo, es emocional. No, posiblemente no se haya encontrado la causa porque la investigación todavía no la encontró. Y eso es común a la historia de la ciencia, ¿no? Sobre todo aplicada a las neurociencias. Hasta la década del 60, que Rett califica y diríamos tipifica lo que es el síndrome de Rett, que cursa especialmente en niñas, ¿no es cierto? Esas niñas no es que no se detectaban y se ponían en un colectivo diferente, como eran los niños con autismo o las niñas con autismo o niñas psicóticas. Hoy se sabe que si bien esas niñas comparten cierta sintomatología o ciertos comportamientos, si ustedes quieren, autísticos, no son verdaderamente niños que están dentro del trastorno del espectro autista. ¿Sí? Es decir, hay que darle tiempo a la ciencia para que esto, con la investigación, sea experimental y sea clínica, podemos arribar a la causa de un montón de otras, diríamos, condiciones, sobre todo genéticas, que aún se desconocen. Entonces, ahí tendríamos el segundo tipo de diagnóstico positivo, que es el etiológico, que vuelvo a decir, algunas veces no se conoce. Y después tenemos el diagnóstico topográfico, que es el diagnóstico de las zonas o las áreas que están afectadas, ¿no? A nivel cerebral. Por supuesto, ¿no es cierto? Durante la década del 50 en adelante del siglo pasado, se utilizó mucho la neuropsicología para suplir este área y saber cuál podría ser. Ustedes imagínense el enfoque de Luria, que era un enfoque esencialmente clínico, ¿no es cierto?, en la evaluación, podría llegar a detectar qué zona estaba lesionada o disfuncionada por las pruebas, ¿no es cierto?, neuropsicológica. Hoy ya la neuropsicología pensada para evaluar áreas no es tan importante, en el sentido de que hay toda una producción de imágenes, ¿no es cierto?, imágenes pasivas, imágenes activas, ¿no es cierto?, del cerebro, que nos permiten tener una idea mucho más específica sobre las áreas que pueden estar lesionadas o disfuncionadas. Entonces ahí la neuropsicología pasó a ser secundaria al estudio de las imágenes, y de hecho debemos decir que ya hay muchísimos psicólogos, neuropsicólogos que provienen del campo de la psicología y no de la medicina, que se están preparando para estudiar, ¿no es cierto?, tanto sea la lectura como qué procedimiento hay que tomar para que la persona sea evaluada, es decir, qué proceso debe cumplir el protocolo neuropsicológico, supongamos que estemos evaluando el lenguaje, y la lectura también lo hace el psicólogo, ¿no? O en común entre el psicólogo, el neuropsicólogo y el médico. Es decir, hay que empezar a abandonar una vieja psicología que evaluaba a los niños y a los adultos, por ejemplo, con dudosas pruebas, sobre todo en el área de la psicología proyectiva, ¿no es cierto?, y pasar fuertemente al análisis de la psicometría, de la neuropsicometría, ¿no es cierto?, que es mucho más específica, y por supuesto todos los estudios complementarios que estaba mencionando antes del ámbito más de la medicina, ¿no? La sofisticación de la electroencefalografía, obviamente los estudios de imágenes activas y pasivas. Todo eso nos va a permitir seguramente ajustar, entre otras cosas, muchas de las veces el diagnóstico, no solamente el diagnóstico topográfico, sino también el diagnóstico etiológico. Entonces recuerden que cuando estamos preguntando por el diagnóstico podemos estar preguntando por cosas diferentes, pero un docente, ¿no es cierto?, siempre tiene el derecho de preguntar, y el profesional, si no puede dar ningún diagnóstico, el que no puede dejar de dar es el diagnóstico sindrómico, que es el diagnóstico digamos, de los síntomas y los y si uno tiene un muy buen diagnóstico.
paradójicamente, si ustedes tienen un muy buen diagnóstico etiológico, por ahí no pueden hacer ningún tipo de tratamiento, ¿no? A nivel, por ejemplo, de los trastornos específicos de aprendizaje. Otra cosa sería, por ejemplo, con un niño que tiene epilepsia, ¿no? Entonces, un niño que tiene epilepsia primero va al neuropediatra, ¿no es cierto? Y después va al neuropsicólogo. Cuando un niño tiene un trastorno específico de aprendizaje, primero va al neuropsicólogo, después va al neuropediatra. ¿Sí? Eso es el orden que empezamos a establecer hace unos años en la Argentina, y dentro de todo, si bien todavía estamos en camino, nos ha ido en ese aspecto bastante bien. El gran problema puede ser transmitir esto ahora en el ámbito educacional o educativo, ¿no es cierto?, para que fuertemente la educación tome las bases neuro. Entonces, acá entonces le estoy tratando de mostrar eso relativo, que sería decir solamente a niños disléxicos. Es disléxico en compromiso con estas cosas, y uno ya podría hacer una especie de síntesis sobre esto y decir que entonces la comorbilidad y la asociación entre los trastornos, ¿no es cierto?, hace que pongamos en cuestión esta idea de que la dislexia, ¿no es cierto?, es un trastorno específico, es un trastorno relativamente específico que tiende a ser general y que tiende entonces a relacionarse con los trastornos frecuentes comórbidos, y constituir lo que hoy los franceses llaman el niño multidiagnóstico o multidis, que es una cosa muy importante, vuelvo a mencionar, porque el niño no tendría un solo diagnóstico en cuanto a condición principal, sino que tiene varias condiciones que se relacionan unos con otros. Generalmente, ¿qué lo va a relacionar una condición con otra? Posiblemente la última base sea genética. Eso no quiere decir que haya genes para que uno lea. Lo que hay genes, que son muchos y aportan poco cada uno, es para que uno arme un cerebro más proclive para leer o menos proclive para leer. Es decir, vuelvo a decir, no hay un gen que tenga que ver con la lectura. Si habría un gen o se descubre un gen con la lectura, estaríamos bajo las leyes de Mendel y sería totalmente otra cosa. También quiero hacer hincapié que estoy hablando de un trastorno. Algunos prefieren hablar de condición, ¿no es cierto? Algunos prefieren hablar de discapacidad y otros, diríamos, de neurodiversidad. Yo creo que todo es lícito, ¿no es cierto? No hay que asustarse con los términos. Trastorno está enfocado para no hablar de enfermedad o patología, en términos que una enfermedad o una patología, sobre todo una enfermedad, puede ser entendida como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto?, las demencias corticales o subcorticales. Eso puede tener un desarrollo determinado y tiene determinado tipo de medicación. El caso del trastorno es diferente, ¿no es cierto? La mayoría, ¿no es cierto?, de los trastornos en forma pura no tienen demasiado aporte de medicación, sí algunas formas combinadas, ¿sí? Y obviamente un trastorno quiere decir que yo tiendo a establecer el diagnóstico, a establecer algún tipo de mecanismo terapéutico, sea cuando es directo o cuando es comórbido, y el trastorno va de alguna manera a poder ir mejorando, aunque muchos de ellos, yo le diría la mayoría, ¿no es cierto?, no revierte el 100%. Es decir, no soy un neuropsicólogo infantil que diríamos, vende la neuropsicología como si fuese una panacea, como si fuese lo mejor que se ha inventado. Es lo posible, y creo que en este momento es lo mejor posible. Entonces van a ver ustedes niños con una implementación de un tratamiento bien español en lengua transparente. No es ya que el niño invierta o se omita letras o agregue letras o el conglomerado de letras. En español, un buen tratamiento por ahí deja un tiempo lector lento, ¿sí? Es decir, el niño sigue leyendo, empieza a leer, pero no es que omite, invierte, sino que lee más lentamente. Eso es altamente riesgoso. Se dio cuenta hace un montón de años la genialidad de la chilena Condemarín, que dijo: el niño con dislexia en español, uno de los resabios es el tiempo lector.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes, si la lectura es muy lenta, ustedes saben que uno termina de entender lo que uno lee cuando llega al punto, a precua, posterior y entiende el sentido de la frase. Si la lectura es muy lenta, obviamente cuando yo llego al punto, por una cuestión de memoria de trabajo, no me acuerdo lo que vengo leyendo y con tal, parece que el niño no hubiese entendido. No voy a meterme en el punto de comprensión lectora, porque es un tema muy controvertido. La lectura no tiene comprensión, ¿no es cierto? Es un error muy grave, la lectura se entiende. El niño disléxico, si ustedes le leen, ¿no es cierto? O le dan órdenes o sencillas, el niño entiende perfectamente, lo cual el módulo que tiene que ver con la comprensión es el módulo de la inteligencia, de la cognición, no del lenguaje. Y el trastorno disléxico es un trastorno del lenguaje, no un trastorno intelectivo. Todos los niños disléxicos, o la mayoría de ellos, tienen inteligencia promedio o cercana al promedio. Y eso también lo tiene en contra, ¿no? Es decir, al tener una inteligencia conservada se da cuenta de la dificultad, y al tenerlo conservado también va a favor de poder hacer el tratamiento. Bueno, yo creo que, no sé si estoy en la hora o me pasé un poquito,